Bueno, Manuel, como siempre, el agradecimiento de tu colaboración y siempre estar presto para Turismo y Agro Siglo XXI. Contanos, para empezar a romper un poquito el hielo, cómo se ha dado desde la óptica comercial, empresarial de Piriápolis, cómo se han dado las vacaciones de invierno de la parte uruguaya, ahora de la parte argentina, y qué se espera para las próximas vacaciones, ya que están en el umbral las vacaciones de septiembre. Un tema difícil. Sabemos la realidad que se está viviendo en la vecina orilla, el atraso cambiario que ha hecho que estas vacaciones de invierno se haya ido mucha gente, que era previsible. Unas vacaciones de invierno que no denotaron mucha cosa, donde solamente se pudo trabajar el último fin de semana prácticamente, producto también de lo que fue el feriado largo del 18 de julio, que estiró un poquito ahí, pero a nuestro criterio un par de semanas mediocres, donde no colmaron las expectativas. Bien, y para vacaciones de septiembre se va a vivir un poco las mismas circunstancias. ¿Es así? No creo que hayan cambios sustanciales de aquí a septiembre, porque estamos muy cerca ya y no depende de lo que pueda suceder en nuestro país, sino que dependemos mucho de lo que pasa afuera, y no creo que hayan cambios sustanciales. Entonces no hay grandes expectativas, que eso no quiere decir que no se trabaje y uno no apueste, ¿no? Porque uno apuesta y genera cierta movida para esperar lo mejor, y bueno, es lo que se da. En el último programa de Turismo y Agro Siglo XXI sacamos al aire una entrevista que hicimos con un conocido corredor inmobiliario de Piriápolis, el señor Pedro Gaba, donde no solamente hablamos de la parte inmobiliaria, sino que surgieron una cantidad de temas que nos parece importante poner sobre la mesa y dialogar sobre ellos. Primero, nosotros le hacíamos un poco la consulta de toda esta movida que se dio a partir de la generación del interés del gobierno nacional de poder atraer fundamentalmente público argentino a Uruguay, a radicarse permanentemente en Uruguay. Sabemos que se habla de cifras de 40.000 y más o menos por ahí de personas que se han venido a radicar, y lo vemos en Punta del Este, lo vemos en ese tipo de zonas, que realmente hay argentinos que se han radicado permanentemente. Una de las cosas que decía Gaba es que Piriápolis no ha podido absorber mucho de ese público. Que sí, que hay algunos ya tenían su propiedad, pero ¿por qué? ¿Por qué Piriápolis no puede o no ha podido absorber ese público de todo el año? Coincido en cierta medida con lo que decía Pedro Gaba. Yo creo que sí, que Piriápolis, de todo ese universo que ha venido, que ha migrado hacia nuestro país, no solamente con su familia, sino con mucho capital, que también es sabido, ha podido absorber poco, y yo creo que parte de las dificultades que tiene Piriápolis, que también lo citaba el corredor inmobiliario, es la falta de infraestructura que hoy cuenta nuestra ciudad. Que tuvimos ciertos periodos de tiempo donde hubo muy poca intervención por parte del Estado, donde sigue siendo acéfalo todavía el Estado en cierta medida, que son inversiones que en el mundo que vivimos cada vez son más necesarias, y urgen que se realicen. Piriápolis no es de ahora, pero desde hace muchísimo tiempo que viene relegado en lo que se entiende inversión. Nosotros vemos cuando se habla en el departamento la cantidad de metros cuadrados que se adjudican y decimos, qué poco que nos tocó a nosotros, qué poco le tocó a Piriápolis, siendo el segundo balneario más importante de nuestro país. ¿Inversión pública y privada? Es así, sí. Cuando hablamos de inversión hablamos de todo, de inversión pública y privada. Pero si bien la inversión pública es la que tiene mayor incidencia en lo que es estructural, la inversión privada es la que termina dinamizando las economías de las distintas ciudades. Y en ese entendido, nosotros creemos que Piriápolis está en un debe total, pero no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, y no es responsabilidad solamente de quienes ocupan o están en lugares de toma de decisión, sino que hay una cuota aparte muy importante que es propia de nosotros,
de no haber sabido defender nuestro lugar, haber ido a golpear puertas y, como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua que un día se rompe. La insistencia, lo que nos ha faltado es la insistencia. Nosotros somos una ciudad que sin ánimos de faltar el respeto, ni mucho menos, somos chatos, somos muy quedados y esperamos que nos vengan con las soluciones ya resueltas y hacemos poco para eso. Y yo creo que hoy hay un cambio que va a costar, que va a demorar en dar sus resultados, pero bueno, se vienen caminando y tratando de poner en discusión y poner sobre la mesa distintos temas que hoy son necesarios para Piriápolis para que haya un desarrollo. Piriápolis tiene ciertas características que otros lugares no lo tienen. Por algo nos eligen, ha tenido un crecimiento sostenido, pero un crecimiento que no se ve reflejado ni en lo que es la evolución de la ciudad, ni geográficamente, ni topográficamente, ni arquitectónicamente, porque falta inversión. Gaba decía en una parte de la entrevista algo que puede sonar muy fuerte, pero que yo lo entiendo. Él decía que después de Piria casi nadie ha hecho nada. Entonces, si uno lo ve así fríamente, esa aseveración, dice, me parece que esto es medio exagerado. Pero yo creo que lo que él se quería referir era que después de toda la inversión y la infraestructura que hizo Piria y que dejó Piria, no han habido obras de esa magnitud. A ver, ¿cómo lo ves a eso? Sí, ahí tengo, es cierto, pero tengo cierto reparo porque también hay que posicionarse en los contextos y en los momentos históricos, en cómo se dan las cosas. Es verdad que Piria lo hizo todo. A nosotros lo que nos correspondía era cuidarlo, protegerlo, ayornarlo y que no se deteriorara con el paso del tiempo. Que no ha sido así también, porque hasta en eso estamos en el debe, porque de los edificios más importantes que dejó Piria, la gran mayoría hoy sufren un deterioro muy grande. Pero también hay que saber que esos edificios hoy pertenecen al Estado. Claro, la mayoría son del Estado, ¿no? La mayoría son del Estado. Después han habido obras importantes para Piriápolis, pero que también que no terminan de llenar el ojo porque no son redundantes. Tuvimos la obra de lo que fue la reconstrucción de la Rambla, tenemos una planta de tratamiento de fluidos muy importante para la ciudad, a pesar de que no tenemos saneamiento o no toda la ciudad tiene saneamiento, solamente el centro. Ahora vamos a hablar de eso. Después tenemos construcciones que se han hecho como la piscina, pero nos falta muchísimo y es verdad que Piria lo hizo todo. Después no han habido obras de significancia. Y falta el incentivo ese al privado por parte del Estado para que venga e invierta en Piriápolis. Claro, pero a ver, ahí vamos a detenernos un poco, porque esto es importantísimo, lo que tú decías recién y que lo dijo Pedro también, que es todo lo que dejó Piria, cómo se ha deteriorado en el tiempo y la mayoría pertenecen al Estado y el Estado no invierte en mantener eso. Pedro nos decía, por ejemplo, que hay caños de agua y desagües que todavía son de la época de Piria. Sí, eso sí. O sea que eso es peor todavía, ¿no? Me conta, pero también, si los hay de esa época es porque cuando se hicieron bien y no han sido necesario cambiarlos. Los que han sido necesarios, que como fue en la Rambla en su momento, como hay otros sectores que son conocidos, donde se ha trabajado, se ha hecho intervenciones, pero también es real que uno no puede levantar toda la ciudad para cambiar todo. No, claro. Son pequeños, son etapas que se van haciendo de forma progresiva, pero igual se han hecho en los momentos que han habido dificultades. No es que haya nacido desde un gobierno la impronta de decir, bueno, vamos a cambiar, vamos a mejorar, vamos a ayornar. No, eso no ha sucedido. Solamente las intervenciones que han habido es producto de porque han habido colapsos en determinados momentos que han requerido esas intervenciones. Esos colapsos, por ejemplo, se pueden dar, como se dio este verano, por ejemplo, un par de inundaciones allí en Sanabria y Tucumán, por ahí, un poquito más arriba. ¿Eso puede tener algo que ver con este tipo de infraestructuras tan antiguas que tiene Piriápolis? Sin duda que sí, pero también hay que entender que hay 2 o 3 puntos que han sido históricamente los conflictivos, Trapani y Tucumán, Sanabria,
pero también no hay que perder de vista el crecimiento sostenido que ha tenido la ciudad, la cantidad de incorporaciones, de construcciones que han habido, que también se vuelcan. Vos pensás que cuando se hicieron esas obras, se pensaron para una determinada cantidad de gente, para una determinada cantidad de construcciones, y yo creo que ahí es donde está el debe de los gobiernos departamentales, de los gobiernos centrales, no haber atendido en tiempo y forma lo que fue el crecimiento. Porque el crecimiento no es de ahora, no se ha dado en estos últimos tiempos producto de la pandemia que mucha gente se vino. No, Piriápolis tiene un crecimiento sostenido desde hace muchísimos años, donde ha incrementado la cantidad de construcciones. Se habla que solamente conexiones de OCE por año hay más de 2.000. Son 2.000 casas que se hacen y bueno, y barrios nuevos que se van abriendo. Y bueno, ahí es donde está la falta del Estado, que no ha sabido hacer una lectura correcta de ese crecimiento para poder proveer de los servicios básicos para que no sucedan esos colapsos. Fue muy crítico Gaba en el tema de OCE, ¿no? O sea, tanto es así que en determinado momento dijo que a OCE habría que privatizarla, también, entre comillas, ¿no? Pero evidentemente habló de algo que es importante, que es la tarifa 9. ¿Por qué no nos explicás un poco de qué se trata eso? Bueno, no soy partidario de privatizar el agua. El agua debe Por ser... eso decía que era un poco demasiado profundo el tema, ¿no? Tiene que ser privativa del Estado. Sí, es verdad, la tarifa 9 es un tema que nos preocupa y nos ocupa, y hace muchísimo tiempo que nosotros como operadores y como miembros de gremiales hemos venido insistiendo en la necesidad de la derogación de la tarifa 9, que una tarifa que fue pensada en un momento para una determinada subvención o financiación de obras de saneamiento que se fueron manteniendo en el tiempo. Hubieron periodos donde nadie pataleó. Y bueno, hoy sentimos que es una carga, es una carga, es real que es una carga muy grande para los comercios, para las casas de familia, y que solamente es una tarifa que aplica para cierta parte de Piriápolis, para cierta parte de Punta del Este, que no la paga todo el departamento y que sabemos que genera muchísimos recursos. Hoy se hablan del orden de los 40, 50 millones de dólares a rentas generales que le deja la tarifa 9. Y que nosotros vemos que estamos pagando algo que no lo vemos reflejado en nuestra ciudad, porque si nosotros contáramos con el saneamiento, hoy yo creo que nadie tendría reparo en decir valió la pena pagarlo, pero hoy y hace muchísimos años que se viene pagando y seguimos quedando relegados para atrás con esas obras. No es que no se quiera pagar, es que hoy estamos subvencionando obras de otras partes del departamento o financiando cosas que no deberíamos. En algún momento se hicieron algunos estudios, unos cálculos, que si se diluía esa tarifa 9 en todo el país, en todas las conexiones de OCE, el coeficiente que daba era un 0,014%, 10-12 pesos le incrementaría en cada una de los consumos mensuales, que eso sería lo más equitativo si no se quiere sacar, pensando en el entendido que imagínate que vos como gobierno tenés una entrada de 40 a 50 millones de dólares, no la vas a querer perder. Entonces, si no la querés perder, hay mecanismos para diluirla y que sea parejo para todos, que hasta ahora no hemos encontrado quien se la juegue, porque esto en realidad hoy es político y es voluntad política para que la deroguen. Ahora, vamos a aclarar un poco más, ¿no? Porque evidentemente que, según tú me contabas fuera de cámara, perdón, esta tarifa 9 surge justamente de una parte del departamento de la ciudad de Piriápolis y una parte que la pagan, ¿no? Punta del Este, para inversiones de saneamiento en esos lugares. Así surge. Evidentemente que el saneamiento en Piriápolis no se ha visto reflejado de acuerdo a lo que se ha recuperado, lo que se ha cobrado de esa tarifa. Pero a su vez esa tarifa, al ir a rentas generales, está siendo beneficiosa para muchas partes del Uruguay en saneamiento, que la paga solamente una parte de Piriápolis y una parte de Punta del Este. Sí, es así. En su momento, cuando se creó, fue para financiar obras, que las obras se culminaron y todo, pero lo que se siguió recaudando no se siguió invirtiendo en el departamento. Por eso mismo, esa es la gran queja o el gran debe que hay. Seguimos pagando algo que no lo vemos reflejado en nuestra ciudad. Imagínense que nosotros nos quejamos de Piriápolis, pero hay gran parte del Punta del Este, las primeras construcciones de Punta del Este,
que no tiene saneamiento. No es algo que solamente lo sufre Piriápolis, lo sufre Punta del Este también. Y se sigue yendo ese dinero, y que está bien, tal vez que se necesiten esas obras en otras partes del departamento. Por eso mismo, hay mecanismos para diluirlo y que entre todos aportemos y que las obras se vean reflejadas en los lugares. Hoy, insisto, si Piriápolis estuviera cubierto de saneamiento, tuviera todo el saneamiento, todos estuviéramos conectados al saneamiento, yo creo que nadie tendría reparo en pagarlo, pero no es así. Y evidentemente que al no tener una infraestructura de saneamiento, el desarrollo de inversiones también se ve como que inhibido, ¿no? Es toda una cadena, porque imagínate vos, un desarrollista hoy que saca sus cálculos, porque los cálculos no es solamente lo que te cuesta el terreno, lo que te cuestan los ladrillos que vas a utilizar, sino lo que es la idiosincrasia del lugar, los valores de mercado que se pueden manejar, y que todavía tenga que gravar su obra con un costo que le corresponde al Estado, como es el saneamiento. Estoy convencido que Piriápolis ya ha perdido la oportunidad de tener muchísimas obras y muchísimos emprendimientos porque no se han sabido atender esas necesidades. Que también creo que aunando los esfuerzos entre gobierno departamental, gobiernos locales, UGD, como se llama actualmente, y el propio desarrollista, esos costos se pueden diluir, que cada cual ponga su cuota aparte. Pero si yo vengo a invertir, yo quiero facilidades. Si yo vengo a aportar valor a un lugar, por más que tenga un fin de lucro, quiero tener los servicios básicos y elementales que debería cualquier ciudad seria del mundo tenerlos. Entonces, cuando vos venís como desarrollista y encontrás trabas, inoperancia, a veces personas que no están calificadas ocupando ciertos lugares de toma de decisión, es desmotivante, desmoralizante. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado a Piriápolis. Y le hemos visto lo que estamos en el comercio, vemos porque nos enteramos, estos chiquitos, somos 5, nos conocemos todos y sabemos de la cantidad de oportunidades que ha perdido Piriápolis de crecimiento y que en cierta medida nos perjudica a nosotros, porque la falta de perjudica mucho. No solamente al operador, sino que perjudica a la sociedad entera, porque son fuentes de trabajo que se pierden, no solo durante las obras, sino en los residuales que quedan después para mantenerlos. Y eso ha generado un efecto negativo en nuestra ciudad. El Piriápolis olvidado capaz que es exagerado, pero no creo que sea exagerado decir el Piriápolis postergado, ¿no? Piriápolis está postergado, es así, no es olvidado. Yo creo que no. Pero vamos a volver a lo mismo, que creo que ya lo dije, y es la falta de empuje de las fuerzas vivas, de las autoridades, de la ciudadanía en su conjunto, de pelear por las cosas que tiene Piriápolis. Nosotros tenemos un cierto grado de egoísmo, donde cada cual cuida su chacrita. Cada cual cuida su árbol y no se da cuenta que detrás del árbol hay todo un monte, ¿ah? Que hay que pensar en el monte y no en el árbol. Y esa mentalidad también nos ha jugado en contra. Y hay un cambio de matriz, hay un cambio generacional que se viene dando. Y ojo que esto lo digo con muchísimo respeto y es una crítica sumamente constructiva. Pero también nosotros no hemos sabido entender la evolución del mundo, cómo evoluciona, cómo cambia todo. Hoy ya no es como antes, que se proyectaba a 5 años, a 10 años, a 30 años, donde la gente venía y se instalaba a 30 días, 40 días. Hoy no, hoy es todo mucho más dinámico, mucho más rápido, es mucho más para ahora y hay que pensar en soluciones ahora. Entonces los problemas ya no se los pueden seguir pateando para adelante. Hay que pensar, sabemos cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas y trabajar sobre eso. Pedro decía, justamente en relación con lo que tú estás diciendo, que no protestábamos, que nos faltaba protestar. Y hoy está muy sobre la mesa hablar de políticas de Estado. A nivel nacional lo vemos que se coincide quizá de que toda la parte de lo que es seguridad a nivel nacional deberían ser políticas de Estado y así algunas otras cosas. ¿Tendría que haber de alguna manera una política departamental o una política local de Piriápolis, de todas las fuerzas políticas, sea del palo que sea, para justamente ocupar estos temas? Yo creo que sí. Estoy convencido de eso. Yo creo que hay que fijar prioridades.
hoy hay que fijar prioridades y pensar en un futuro de prioridades que sean beneficiosas para la ciudad en todo su conjunto y no para determinados sectores o determinada gente. Las políticas de Estado están, las políticas departamentales están, pero cada municipio tiene sus presupuestos, su rubro, y cada gobierno que viene con su idea, con sus prioridades, qué es lo que ven ellos que tienen que hacer. Pero, y vuelvo a decir, esto es crítica constructiva y con el máximo de los respetos, nadie ha pensado en Piriápolis en su conjunto. Piriápolis tiene solamente una actividad, una industria, que es la actividad turística. Y la verdad que la actividad turística no es defendida como debe ser. No, claro, todos estos temas la posterga también. Obvio que la posterga también, y más en el mundo que vivimos de globalización, que hoy con un teléfono vos estás conociendo 3 millones de posibilidades distintas. A la prueba está lo que nos ha pasado estas vacaciones de julio, lo que nos puede llegar a pasar el próximo verano, la cantidad de gente que está eligiendo Centroamérica, Europa, para conocer, y no es porque les esté sobrando el dinero, sino que encuentran posibilidades mucho más tentadoras para aprovechar y para invertir su tiempo y su dinero, que hoy Piriápolis no se lo ofrece. Ahora, evidentemente que tú, aparte de empresario, sos un hombre de la política, fuiste candidato a la alcaldía de Piriápolis y tu carrera política sigue para adelante. Se está previendo que a nivel político se puedan juntar acá a nivel, yo estoy hablando a nivel de Piriápolis, ¿no? Los distintos representantes de los partidos como para poder encarar trabajos conjuntos sobre todos estos temas. Lo que pasa es que no importa solamente mi opinión ni la opinión de los distintos referentes políticos que hoy tiene la ciudad. Importa la opinión del conjunto. Es el conjunto el que tiene que decidir cuáles son las prioridades. Y después, cada gobierno tratar, en su justa medida, tratar de materializarlas. ¿Ah? Nosotros Sí, pero perdóname que te interrumpa, pero por ejemplo Pedro decía que él al hacer todas estas aseveraciones le pegaban palos por todos lados. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Y sí, porque a ver, hay gente que no le gusta que le cuenten, que le canten las 5 verdades, y eso es verdad, pero no es porque uno esté equivocado o ellos estén equivocados, es porque sus prioridades no están en sintonía con esos reclamos. Entonces, y tampoco no es porque no estén haciendo, están haciendo lo que ellos entienden que son sus prioridades. A ver, yo estoy convencido que cada representante que le toca ocupar un lugar lo hace de la mejor manera y pensando siempre en lo mejor para su lugar. Pero vuelvo a lo mismo, es un tema de prioridades, cómo se fijan prioridades, y que las prioridades no son personales, las prioridades son colectivas, y las prioridades hoy refieren a un conjunto de necesidades que tiene la ciudad y que se tienen que llevar a cabo. Por eso no alcanza solamente con la voluntad de las personas, de los referentes de acá. Los referentes de acá son los que tienen que tener las ideas claras y tratar de ir a las oficinas donde corresponden y golpear las puertas 1, 2, 3, 4 y 10 veces si es necesario para reclamar lo que nos pertenece. Ahora, evidentemente que también, Manuel, y tú vas a convenir conmigo, tenemos a nivel departamental diputados no solamente del Partido Nacional, sino también del Frente Amplio y del Partido Colorado. Entonces, esos tendrían que ser también de alguna manera puntales en todo este tipo de cosas y mirar a Piriápolis con una objetividad que sea mucho más amplia de la que hoy se mira, ¿no? Se lo mira. Créeme que se lo mira, y yo creo que en pocos departamentos se ha dado esa sintonía entre la bancada de diputados departamentales. El departamento tiene 5 diputados y han trabajado muchísimos temas para el departamento, para Maldonado, para Punta del Este, para Piriápolis, temas que preocupan a todos. Y que han habido resultados. Volvemos a lo mismo, Piriápolis venía relegado, venía con muchas necesidades, tiene sus intervenciones, y es claro que también que por más buena voluntad que tenga un gobierno, los recursos son finitos y a veces vos no tenés para todo, y por más que quieras hacerlo todo, no te da a veces ni la plata ni los tiempos. Y nosotros todavía tenemos la desventaja que tenemos obras que se han proyectado para Piriápolis, como la que hoy está en discusión, lo que es Punta Colorada y Punta Negra, que son obras que nosotros entendemos que son beneficiosas para la ciudad, que aportan muchísimo valor, y tenemos cierto sector de la sociedad
que está en contra de esas obras. Y yo entiendo que el medio ambiente hay que cuidarlo, hay que protegerlo, y estoy afín a eso, pero también todo en su justa medida, y yo creo que se han utilizado ciertos argumentos para politizar esas obras y poner ciertas trabas. Hay un ejemplo, no voy a dar nombre, un vecino de San Francisco, que cuando comenzó la obra de San Francisco era uno de los que más protestaba porque esa obra creía que iba a ser contraproducente. Hoy no solo reconoce que estaba equivocado, que estaba confundido, sino que agradece la obra porque su propiedad se revalorizó de tal manera que de otra manera no hubiera sido así. Entonces, esas obras, esas intervenciones que hacen los estados, que hacen los gobiernos departamentales, no son por capricho, son obras que están pensadas, son obras que aportan valor y que las necesitamos. Y también ahí tenemos que hacer un mea culpa, que no podemos estar poniendo el palo en la rueda cada vez que se proyecta una obra. Es obvio que una obra a veces trae contratiempos, pero bueno, se piensa en el bien de la comunidad. Sí, pero ahí las protestas, si la gente va y pasa por Punta Colorada hoy, por Punta Negra hoy, hay días donde la ruta que existe desaparece por la arena. O sea que si eso no hacemos algo, la ruta existente que tiene no sé cuántos años va a desaparecer. Sí, es que es real. Digo, a ver, por eso mismo, las obras no son caprichosas, las obras son necesidades que tienen determinadas zonas y son obras que están pensadas, y hay profesionales detrás de ello, que están. Pero bueno, a veces el sentir y el pensar de ciertas personas no es el común denominador del total de la sociedad. Y permitime que agregue algo más sobre esto. Insisto que lo digo con el mayor de los respetos, yo creo que durante muchísimo tiempo ha habido cierto sector de la sociedad que ha querido manejar Piriápolis como su barrio privado, que no ha permitido y han sido los precursores de los palos en la rueda para el desarrollo de la ciudad. No han querido el ayornamiento, no es solamente la responsabilidad política y de los distintos gobiernos, sino que ha habido gente que no ha querido que Piriápolis crezca. Eso es lamentable, ¿no? Es lamentable y a ver, y alcanza con caminar por la calle y hablar con gente de años acá y de tiempo y te va a decir lo mismo. Y esto no es, insisto, es crítica constructiva. Y tal vez que tengan sus razones y tengan su lógica, pero a ver, el mundo evoluciona, las economías son necesarias, la gente necesita trabajo, la gente necesita desarrollo, y porque yo quiero que no me pongan un árbol frente a mi casa, no puedo trabar todo. No. Ahora, yo evidentemente que tú recién lo dijiste con respecto a las obras de Punta Colorada y Punta Negra, que se politizó el tema. No te voy a pedir a ti que me digas cuáles son las cosas que han hecho los diputados, porque eso se los voy a tener que preguntar a ellos. Pero sí te pregunto, ¿tú crees que el trabajo que están llevando adelante los diputados departamentales, con respecto a Piriápolis me refiero, ¿no?, están siendo profundos y están siendo comprometidos para lograr lo que hablábamos de políticas de Estado? Creo que sí. Creo, no estás muy convencido. No, creo que sí, y puedo opinar desde el sector nuestro que sí. Ajá. Y por eso te digo, sin pecar de vanidoso, yo sé que se tienden los puentes y se reúnen con la bancada completa y han peleado cosas. Yo creo que sí, pero lo que pasa es que las necesidades son muchas. El dinero es finito. Bueno, pero por algo hay que empezar, ¿no? Sin duda que sí, que por algo hay que empezar. Y se ha empezado, y hay cosas que se han resuelto, y se van a resolver muchas más. Y hay que pensar, por eso mismo, hay que pensar a futuro, pensar en proyectos, y no solamente depende de la voluntad del diputado o de la bancada, por más bueno que sean. Los diputados son representantes, son interlocutores que llevan los reclamos de los vecinos y que lo vienen haciendo, me consta que lo vienen haciendo. Y hay voluntad de los gobiernos departamentales, del gobierno nacional, en invertir, pero no se puede hacer todo de un día para el otro. Y también las injerencias, las responsabilidades que le competen a cada una de las administraciones, como ser el señor intendente no puede venir por capricho y pasar por encima del alcalde en ciertos temas, es responsabilidad del alcalde, lo mismo le pasa al presidente con el intendente, con el alcalde. Digo, hay ciertas competencias, ciertas jerarquías que se deben respetar. Y vuelvo a lo mismo, es cómo se fijan prioridades, qué es lo que entiende cada uno, que son las necesidades más elementales, y bueno, y ahí es como se ven las ejecuciones. ¿Podremos estar de acuerdo o no? ¿Las podremos compartir o no? Pero funciona así.
Ahora, a ver, como hombre político, como persona que estás en la política y que vas a seguir en la política, ¿cuáles serían las áreas que tú decís o que estás trabajando como prioridades para el futuro de Piriápolis? Yo creo que hay dos áreas que son fundamentales. Primero, el desarrollo económico de la ciudad, que va de la mano de la construcción. Piriápolis tiene una normativa, a mi entender, muy rígida, muy retrógrada, que está pensada desde la época de Piria. A nivel de construcción, yo creo que se tiene que ayornar muchísimo y generar facilidades para que, volvemos a lo mismo, para que haya incentivos, para que haya motivación real para aquel quien tiene el dinero y tiene la intención de venir a Piriápolis no se encuentre con trabas. Eso por un lado. Yo creo que Piriápolis necesita una inyección hoy de desarrollo económico muy importante. Y después, el otro punto que creo que es el más importante es que nosotros tenemos una única industria, que es la actividad turística. Y hay que seguir trabajando para fortalecerla, para fomentarla, para desarrollarla. Piriápolis, a diferencia de otros destinos turísticos, no solo de nuestro país, sino de gran parte del mundo, tiene características únicas, tiene una geografía, una topografía envidiable. Tenemos una bahía rodeada por 5 cerros, que comprendo y entiendo y acepto que hay que respetarla, pero tenemos 35 kilómetros de costa con una infinita posibilidad de desarrollo. Y bueno, y hay que trabajarla para eso. Y entender que Piriápolis no son solamente las 4 cuadras del centro. Claro. Piriápolis es muchísimo más. Y hay que abrir el abanico, abrir las posibilidades y que se agrande Piriápolis, que se agrande como se ha agrandado Punta del Este, como se ha agrandado Maldonado. Imagínate, hace 10 años, ¿quién iba a pensar todo lo que ha surgido para el lado de La Barra, José Ignacio, para toda esa zona? ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener los desarrollos más importantes y más caros del departamento? Y a Piriápolis le pasa algo similar. Tenemos Punta Negra Virgen, gran parte de Punta Colorada Virgen, lo que es Playa Verde, Playa Hermosa, Playa Grande. Tenemos una campiña, tenemos toda la parte rural que todavía está sin explotar, sin desarrollar. Sabemos que hay muchos operadores inmobiliarios que la están trabajando. Y que se está vendiendo, pero falta. Y sabemos que también es de público conocimiento, o no tanto de público conocimiento, pero nosotros como operadores sabemos que hay mucha gente interesada, pero el interés se le va cada vez que vienen a hacer consultas y lo único que encuentran son peros. Y que un botón basta para muestra, ¿no? Porque basta con ver lo que se ha revalorizado en la zona de San Francisco con las inversiones del Estado, eso sirve como muestra, ¿no?, de lo que puede llegar a ser Piriápolis. Es increíble, yo creo que Piriápolis no tiene techo. ¿No? Nosotros todavía, lo que conocemos Piriápolis, ni siquiera tomamos dimensión de lo que puede llegar a dar. Sí, no, de acuerdo. Para terminar y para redondear la nota y agradecerte una vez más por tu tiempo, parece como que la contracara de todo esto es que hay gente en Piriápolis, hay operadores de Piriápolis que están gestionando ante la UNESCO declarar a Piriápolis como valor histórico, como monumento histórico de la UNESCO. Y uno a veces se pregunta, ¿no?, con toda esta postergación que hablamos, con todos estos temas que Piriápolis tiene pendiente, ¿estamos en el momento de gestionar ese tipo de cosas? Si bien no conozco en profundidad cómo es todo el proyecto, lo conozco, sé que lo están llevando a cabo. Y si bien comparto parte de tu visión, pero puede ser también un punto de inflexión donde le abra los ojos a las autoridades y decir, qué gran potencial tenemos ahí, vamos a apoyarlo, vamos a revalorizarlo, y que Piriápolis posicione y se siga posicionando y ponga al Uruguay, no solo el departamento de Maldonado, que ponga al Uruguay en el circuito mundial como un lugar histórico. Vaya si tendremos para recuperar y para mostrarle al mundo. Volvemos a lo mismo, tenemos una bahía que es envidiable. Y cada vez que nos cae un turista nuevo, a quienes nos toca estar en la primera línea, atendiéndolo, recibiéndolo y conversando, se van enamorados de Piriápolis. Por eso mismo, hay que ponerle un poquito más de amor, un poquito más de inversión, y va a tener un despegue que nosotros todavía no conocemos.
Totalmente de acuerdo. Manuel Reina, empresario de Piriápolis y a su vez hombre político y hombre con una trayectoria política de futuro interesantísima. Te agradecemos. Esto para Turismo y Agro Siglo XXI recién comienza y vamos a buscar otras opiniones y vamos a seguir, nos comprometemos a seguir poniendo sobre la mesa no solo a Piriápolis, sino todo lo que necesita para desarrollarse y para crecer, que bien se lo merece, ¿no? El agradecido soy yo y a Turismo y Agro Siglo XXI. Tenemos opinión crítica, sí. Pero bueno, sabemos que no somos los dueños de la verdad, ni pretendemos serlo, pero bueno, hacemos una lectura de cómo nosotros vemos el mundo y qué es lo que pensamos y qué es lo que queremos para Piriápolis. Y ojalá que la gente lo entienda así y pueda ser más partícipe de los cambios que se necesitan.